Seguimos con las clases que hemos venido viendo de la guerra espiritual. La semana pasada hablamos del pecado. Dijimos lo que el pecado hace, las consecuencias del pecado, vimos las consecuencias de Adán y Eva al pecar y al desobedecer a Dios. También hablamos de que hemos sido liberados en Cristo Jesús de la condenación y de la muerte eterna. Y aquí nos quedamos. ¿Por qué sigo luchando y cayendo en pecado? No quiero que me suceda una y otra vez, pero me pasa. Es una de las preguntas, una de las cosas que los cristianos siempre nos preguntamos: ¿por qué me sigue pasando? ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? El mismo apóstol Pablo tuvo esa disyuntiva y dijo: ¿por qué termino haciendo lo que no quiero? Entonces, vamos a seguir las consecuencias del pecado. Todo pecado deja consecuencia. Mayor gravedad del pecado, mayor consecuencia. Tanto que estas consecuencias pueden hasta trascender a mi descendencia, las consecuencias del pecado. Hay que se pregunta, entonces, ¿el pecado de los padres lo pagan también los hijos? Por supuesto que no. Cada quien es responsable de sus actos, pero las consecuencias del pecado lo van a sufrir los hijos, y puede ser que hasta las siguientes generaciones. Lo podemos ver en la Biblia. A esto se le llama de muchas formas. Se le dice pecados hereditarios, maldiciones generacionales, maldiciones hereditarias, iniquidad hereditaria. Entonces hoy vamos a estar estudiando dos posturas doctrinales en cuanto al tema de las secuencias generacionales del pecado. ¿Cómo el pecado puede afectar a una generación? Esta doctrina tiene defensores y detractores. Es decir, hay una corriente doctrinal. Como todo, en la iglesia siempre hay dos corrientes doctrinales, unos que dicen que sí, unos que dicen que no. Unos dicen que hemos sido predestinados, otros dicen que no. Ahí están esas dos corrientes. Esas son corrientes doctrinales, son teología, son conceptos, y no tiene que ver con como yo siempre lo digo, hay conceptos, doctrinas puntuales que esas no cambian. La salvación a través de Cristo. Cristo es el único en el que nosotros podemos tener salvación y redención de nuestros pecados. Eso nosotros no lo podemos cambiar. Jesucristo es Dios. Eso es que todos tenemos que estar de acuerdo en esas cosas. Ahora, que si yo oro con los ojos cerrados, que si yo levanto las manos, que si yo oro de rodillas, esas son otras cosas. Y dentro de eso cabe esto, la corriente de las doctrinas que dice que no hay maldiciones generacionales, que no hay pecados, consecuencias hereditarias. Ellos afirman que no existen tales maldiciones, que al entregar nuestra vida a Cristo, toda maldición y condenación queda fuera de nuestra vida. Es cierto, en Cristo somos reconciliados con Dios y ya no somos esclavos del pecado, porque ya Cristo nos trajo a su reino. Ellos afirman esto. Este es el concepto que ellos mueven. Dice: una popular y no bíblica enseñanza que mantiene la postura de que los problemas en la vida de un cristiano, enfermedades, pobreza, ruina, divorcio, adulterio, alcoholismo, etc., son todas consecuencias de algunas maldiciones proferidas muchas generaciones atrás. Por otro lado, creen que nombrando estas maldiciones y pidiendo perdón por los pecados de nuestros antepasados, estas se rompen y ya somos libres de ellas. Todo esto es antibíblico, sin fundamento. Esto es lo que dicen los que dicen que no existen, los que están en contra. Ellos dicen: los que apoyan la corriente de maldiciones generacionales usan Éxodo 25, pero sacan
de todo contexto bíblico esta enseñanza, porque Éxodo 25 solo es una advertencia contra la idolatría y nada tiene que ver con maldiciones. Entonces, esta es la postura que los que defienden la doctrina de que no hay maldiciones. Si lo oyen usted hablando de maldiciones generacionales, dicen que usted es hereje, que usted está fuera de la Biblia, que eso es antibíblico, porque ellos no creen en eso. Y usa Éxodo 25 que dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Vamos a leer el 4 que le da más. Vamos a leerlo todo, desde el 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, este es el versículo que se usa también para afirmar que hay maldiciones generacionales, y ellos lo usan para decir que no tienen que ver con maldiciones, que Dios... Éxodo 25. Ellos afirman que tiene que ver con el pecado de idolatría, que Dios les está diciendo: si ustedes tienen dioses ajenos y se inclinan a ellos, dice, los que perpetuamente hagan eso, dice, esa maldad va a pasar de los padres a los hijos hasta la cuarta y hasta la tercera y cuarta generación. Dice, de los que me aborrecen. Porque los que aborrecen a Dios son los que hacen imágenes para ellos. Están separando. Ese es el concepto que esgrimen los que defienden la doctrina de que no hay maldiciones generacionales. Otro versículo que usan es Ezequiel 18:2-4. Ezequiel 18:2. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo a Ezequiel: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Este era un refrán que decían los judíos: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Porque en Israel, basándose en Éxodo 25, ellos decían que lo que ellos hacían era por culpa de los padres, porque ellos estaban arrastrando el pecado de los padres. Entonces ahora Dios los está confrontando y les está diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo. El alma del que pecare, ese morirá. Entonces, Dios está diciendo que cada quien va a morir por su pecado. Que cada uno va a cargar con el pecado que comete y va a cumplir y va a pagar esas consecuencias. Cada uno personalmente. Por eso que la relación con Cristo es personal. Por eso decimos: Dios no tiene nietos. Porque yo creo en Dios, pero los hijos míos tienen que creer también para que ellos puedan recibir lo mismo que he recibido yo. Para que ellos alcancen la salvación y la vida eterna, tienen que creer igual. No van a creer porque yo creo y ya ellos automáticamente ya entraron en el pacto. No es así delante de Dios. Entonces Dios le está diciendo a ellos aquí, no es una excusa, porque cuando estudiamos todas las escrituras y todo el contexto, ellos se excusaban diciendo: no es que somos malos, sino que lo vamos a hacer porque los padres de nosotros lo hicieron. Ellos lo usaban como un pretexto para
decir que por eso era que ellos lo hacían. Entonces Dios le está diciendo, eso nunca más se va a decir, porque cada uno tiene que saber y aprender que es responsable de sus pecados. Acuérdense que las escrituras nosotros las tenemos todas juntas y las leemos, pero las escrituras fueron dadas año por año. Habló un profeta, Dios le dio una revelación a un profeta, después vino otro y Dios le reveló otra cosa a otro profeta. Nosotros tenemos la bendición que la tenemos todas juntas, pero ellos no, ni la tenían era que escucharla cuando la leía el sacerdote o los escribas que la compartían. Y entonces hay cosas que no lo podían entender. Cuando nosotros leemos el libro de Job, lo estudiamos, lo escudriñamos, vemos que Satanás fue contra Job, pero Job dijo que todo venía de la mano de Dios, porque era el concepto que él tenía. Los judíos tenían el concepto en la antigüedad que todo venía de la mano de Dios. Entonces después, más adelante, el Señor nos va revelando que ahí también está Satanás, y Satanás hace lo malo que Dios. Entonces la gente dice, entonces Dios lo deja y Dios lo permite. No es que Dios lo permite, sino que Dios se basa en su justicia y en su ley. Entonces, si yo rompí la ley de Dios, le di derecho al diablo que venga y me ataque a mí, porque yo estoy rompiendo, quebrantando el mandamiento que Dios estableció. Entonces, cuando se quebranta el mandamiento, yo le estoy dando derecho al diablo que venga y me ataque con lo que me vaya a atacar. Entonces, ahí Dios les dijo, los hijos de ustedes no van a pagar por sus pecados, pero nosotros estamos hablando de las consecuencias de los pecados, y esas son las maldiciones, las consecuencias que ese pecado dejó en la vida de esa familia, de esa nación, de esa ciudad. Ahora vamos a ver la otra postura que dice que sí hay maldiciones, que sí las maldiciones nos pueden alcanzar. Ellos también enfatizan y dicen, ponen como ejemplo, porque me puse a buscar todo, no todo, pero lo más que pude estudiar de las dos corrientes, los que dicen que no y los que dicen que sí, y los que dicen que las maldiciones no existen, dicen, tienen como ejemplo a David. Dice, David pecó y mató a Urías, pero Salomón no mató a nadie. Usan ese ejemplo. Pero si nosotros estudiamos a David, que lo vamos a estudiar, vemos el desastre que hubo en la familia de David. Se mataron los hijos entre ellos mismos. Es decir, Absalón mató a Amnón, y porque él se había violado a su hermana. Es decir, vemos ahí la cadena de las consecuencias del pecado de David. Después, más adelante, también referente a David, dice que David hizo un censo, que Dios no le había dicho que lo hiciera, y David mandó a censar el pueblo, y ese censo trajo una consecuencia, que fue el pecado de David, porque desobedeció a Dios, hizo algo que Dios no lo mandó a hacer, y la consecuencia fue que murió un montón de gente del pueblo después de que él hizo el censo. Otra consecuencia, nosotros vemos a Daniel dice que lo deportaron para Babilonia, ¿verdad? Daniel era bien jovencito, se cree que tendría como alrededor de 15 años. Ya los muchachos de esa edad, ya ellos eran entregados al servicio de Dios. Daniel había crecido en la corte real, Daniel era un muchacho de linaje, y entonces cuando vemos a Daniel en el exilio en Babilonia, Daniel ora y le pide perdón a Dios por los pecados de la nación de Israel. Y Daniel le pide perdón como si fuera él el que hubiera pecado. Es decir, porque él sabía que él mismo estaba pagando las consecuencias de ese pecado de Israel. Daniel no había hecho nada malo, y había gente ahí en Israel que no había hecho nada malo. Y a todos se los llevaron cautivos a Babilonia, y otros murieron, y otros fueron llevados esclavos a otros lugares. Entonces, la consecuencia los alcanzó. Daniel tuvo el favor de Dios sobre su vida, porque Daniel siempre mantuvo su camino recto. Pero las consecuencias las pagó, y él no había hecho nada. Pagó las consecuencias del pecado de Israel, de la idolatría, de haberse apartado de Israel de Dios. Entonces, sí, las consecuencias nos van a alcanzar a nosotros. Cuando nosotros
hacemos cosas o estemos cometiendo cosas, puede ser que esas sí van a alcanzar a nuestros hijos, puede ser que a nosotros nos han alcanzado las consecuencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, las cosas que hicieron que no agradaban a Dios. Entonces esa es la otra postura que dice que si las maldiciones, la otra postura dice que si hay maldiciones generacionales como consecuencia del pecado de nuestros antepasados. Éxodo 34, 6 y 7. Yo estaba haciendo la clase y dije, Señor, ¿cómo lo hago? Porque tengo las dos, porque está eso que dicen que no, que antibíblico, que no se debe orar por la... Yo pienso que a veces hay exceso, cuando se hace eso de la maldición hay exceso, que la gente hace, tiene conceptos que están equivocados, que no es así. Yo no voy a romper una maldición porque yo hago una oración y porque yo diga yo rompo la maldición. No se va a romper, no, se va a romper como decíamos la semana pasada, cuando yo me someto a Dios y cuando yo resisto al diablo es cuando yo estoy sometida a Dios. La manera de yo poder resistir al diablo es vivir sometida a Dios. Por eso el apóstol dijo que nosotros tenemos que vivir en el espíritu, nosotros tenemos que andar, tenemos que ser espirituales, tenemos que vivir una vida para agradar a Dios. Por eso tenemos que estar sometidos completamente a Cristo. Por eso el apóstol decía, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Por eso que para mí el vivir o el morir es ganancia, porque estoy siempre viviendo es para Cristo. Es decir, si yo estoy vivo, tengo que vivir la vida que le agrada a Dios, y ya cuando estoy muerto, ya yo sé que morí en las manos del Señor. Entonces, vamos a ver Éxodo 34, 6 y 7, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Otra vez lo vuelve a decir Dios, y ya no lo está diciendo como dijimos allá, que ellos afirman que lo dijo por la idolatría. Aquí el contexto no lo está diciendo por la idolatría, está hablando general, está diciendo, Dios le había dicho a Moisés que le iba a dar las tablas para escribir la ley, y le está diciendo que ninguno se acerque, que ninguno traspase los linderos del monte, no vaya a hacer que se muera. Y ahí descendió de la nube y ahí les habló y les dijo que Él es misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es decir, el que haga algo va a tener la consecuencia, como dijo antes, cada uno va a rendir cuenta por su pecado. Pero después dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conciliar estas dos posiciones doctrinales? No decimos, entonces, ¿cómo es? ¿Dios hace misericordia sobre los que le aman? ¿O Dios visita la iniquidad sobre los padres, sobre los hijos, porque los padres cometieron ese pecado? Vamos a conciliar las dos. Éxodo 25 habla de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. El que acabamos de leer ahorita, Éxodo 34, 6 y 7, dice que perdona iniquidad, rebelión y pecado. Y después dice que visita la iniquidad. Fíjense que Dios nombra tres cosas: iniquidad, rebelión y el pecado. Hay quienes dicen que son sinónimos. Si son sinónimos, porque Dios los nombra separados, y después hace énfasis en que visita la iniquidad. Y allá en Éxodo dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Que visita es, la traducción más exacta es que toma en cuenta. Es decir, que va a tomar en cuenta la maldad de los padres sobre los hijos.
Después de Deuteronomio 5:9. Vamos a ver Deuteronomio 5:9, dice, otra vez Dios, aquí ustedes saben que Deuteronomio es el repaso de la ley. Eso es lo que quiere decir Deuteronomio. Dios les volvió, Moisés les volvió a repasar la ley porque ya ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y Moisés repasó la ley, Dios los envió a hacer eso para que ellos se acuerden. Ya había pasado 40 años y ya está aquí otra vez diciéndole Moisés que Dios les dijo, yo soy Jehová tu Dios. Que Deuteronomio 5:9, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y le vuelve a decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es igualito a Éxodo 25. Pero vuelve a decir que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Vamos a ver Jeremías 32:18. Todas las veces que Dios habló de la maldad y de la iniquidad. Jeremías 32:18. Jeremías 32:18 dice, vamos a leer el 17 que le da más sentido a la lectura. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Dice otra vez, que castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Es decir, después que ya no están los padres, los hijos van a pasar las consecuencias. Lo voy a decir Jeremías. Entonces, nosotros vemos que Dios dice pecado, rebeldía e iniquidad. Son tres conceptos diferentes. Hay quienes dicen que son sinónimos, pero Dios los separó. La Biblia es clara. La Biblia, cada quien es responsable de su propio pecado. Cada uno de nosotros tiene que darle cuenta a Dios del pecado. Esto es personal con cada uno. Como dije al principio, Dios no tiene nietos. Hay hijos que dicen, no, que mi mamá es cristiana y ya yo estoy listo porque mi mamá es cristiana. Pues no, esto es personal. Cada uno tiene que tener una relación personal con Dios. Cada uno necesita a Jesús como Salvador personal. Cuando nosotros venimos a Cristo, estábamos en una condición separados de Dios, estábamos completamente bajo maldición y en pecado. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, nosotros lo primero que ocurre en nuestra vida es que nuestra mente es iluminada y nos damos cuenta que somos pecadores. Eso es lo primero que decimos, wow, toda la vida nos pasamos viendo las cosas como naturales, porque era normal para nosotros, era normal emborracharnos, era normal tener tres parejas, era normal hacer trampas, hacer fraude, robarse lo que no era de uno. Esas cosas eran normales, lo veíamos como que todo el mundo hace cosas malas. Malo era matar, robar, eso, ¿verdad? Hay unos que tienen la mente mucho más enajenada y para ellos eso no es malo, ni matar ni robar, eso forma parte de la vida, de la sobrevivencia, del más fuerte, el más fuerte mata al más débil. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo,
nuestra mente fue cambiada, iluminada, y nosotros entendimos, wow, somos pecadores, por eso nosotros estamos aquí, por eso nosotros estamos a los pies de Cristo, porque nosotros sabemos que no somos suficientes para nosotros mismos poder librarnos del pecado, que tenía que haber algo más, y es Jesucristo. Dios nos lo entregó como una propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nosotros en ese momento nosotros nos apoderamos de la redención. Cristo nos lava con su sangre, nos limpia del pecado y somos librados de la muerte eterna. Pero ya conocemos que somos pecadores, pero ahí mismo no cambia la tendencia pecaminosa. La naturaleza mía pecaminosa en ese momento no es cambiada. Yo necesito ser todos los días estoy siendo renovado por el Espíritu Santo. Ya mi espíritu fue regenerado, por eso yo ahora miro las cosas de Dios diferente, entiendo la Escritura, yo sé que lo que yo hago malo no le agrada a Dios y ofendo a Dios. Yo sé que cuando peco, estoy pecando contra Dios. Entonces, eso que ocurrió en mi vida es el primer paso para poder llegar, como dice la Escritura, a la estatura de un varón perfecto. No estamos ahí. Y la palabra perfecto en la Biblia quiere decir completo. Uno que está completo. Perfecto no es el que no peca, sino el que está completo en Cristo. Completo cuando ya todo lo que Dios tiene que hacer en mi vida se cumpla. Entonces, yo fui santificado porque Dios me mira a través de Cristo. Por eso que yo soy aceptado delante de Dios, porque para Dios yo soy santo. Él fui apartado a través del sacrificio de Cristo. Por eso, si no es a través del sacrificio de Cristo, Dios me sigue mirando como lo que soy, un pecador, que estoy perdido y que no tengo comunión con Dios, porque no me he reconciliado con Dios. Fui reconciliado a través de Cristo, pero la tendencia pecaminosa va a seguir en mi vida, y esa es la guerra que tenemos todos nosotros. Esa es la lucha que nosotros tenemos contra nuestra carne. Dice que los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. ¿Cuántas veces nosotros oramos y oramos porque tenemos en nuestra vida una debilidad que no hemos podido salir de ella? Y entonces estamos orando, ayunando, y de repente ocurre algo y volvemos otra vez para atrás y volvemos a cometer el mismo error. Y decimos, pero no puede ser, ¿por qué lo hago? ¿Por qué yo sigo con esto? ¿Por qué no puedo ser libre de esto? Porque esa es la guerra que yo tengo. Pero cuando usted está ahí, en esa posición, donde ya usted lo reconoció, donde ya usted se dio cuenta que hay algo, que hay una tendencia, que es una guerra que yo tengo y no puedo ir contra eso. En ese momento usted ya está reconociendo que sí hay algo que está en mí y que me lleva y va a querer que yo esté pecando. Le llaman la lucha contra la carne, y nosotros vemos que el Señor lo llama todo el tiempo iniquidad. Cuando dice que las iniquidades nos separan de Dios, que la iniquidad está en los padres y va a estar en los hijos, es la tendencia pecaminosa. La tendencia pecaminosa que es nuestra naturaleza caída. Esa iniquidad entró en el corazón de Satanás y lo hizo caer y rebelarse contra Dios, y después esa misma iniquidad contaminó a los ángeles que estaban en el cielo y en la presencia de Dios, y después esa misma iniquidad hizo que Eva codiciara lo que Dios le había dicho que no, y la misma iniquidad hizo que Adán también cometiera el mismo error de Eva, porque Eva le dijo, mira, es sabrosa la fruta, y él también fue y comió. Él hubiera podido decir, yo no voy a comer, come tú. Seguro que Dios le hubiera hecho otra mujer a él, pero él fue y también comió de lo que ella se dejó arrastrar, y ahí en ese mismo momento entró toda esa tendencia pecaminosa en la naturaleza humana. Por eso nosotros nacemos con esa tendencia pecaminosa, y esa es la tendencia que se pasa de los padres a los hijos.
A veces nosotros decimos, bueno, porque es el entorno, porque si yo crecí en un hogar donde es pura maldición y pleito y contienda, mi carácter tiende a ser así. Yo tiendo a ser contencioso, peleonera, yo tengo esa cosa de que yo puedo tender a ser así, porque fue el entorno donde yo me crié. Pero a veces las personas no se han criado en un entorno así y tienen esa tendencia, y dice, ¿por qué tengo esa lucha? Porque esta es una lucha de los cristianos. Todos los cristianos tenemos esta guerra. La guerra, el primer campo donde se libra la guerra espiritual es en nuestra mente. Ahí, porque ahí es donde el diablo está todo el día dándonos. ¿Por qué? Porque él sabe la tendencia pecaminosa que vive en nosotros. Esa tendencia se va a ir de nosotros cuando estemos completamente redimidos en la presencia de Dios. ¿Por qué vamos a necesitar un cuerpo glorificado? Para que ya no tengamos la tendencia pecaminosa. Ahí es cuando ya completamente somos salvados completamente del pecado. Ahí el pecado ya no se va a poder señorear nunca más de nosotros, porque ahí es la redención total nuestra frente al pecado. Mientras tanto vamos a tener esa lucha, porque esa tendencia está en nosotros. Pero dice la Escritura que los que han muerto, que los que han recibido a Cristo están muertos a sus deleites y pecados. Entonces, por eso que la vida cristiana no es fácil, porque nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos. Si yo tenía este problema con el alcohol, yo tengo que evitar todos esos ambientes que a mí me lleven a querer tomar alcohol. En los programas de Alcohólicos Anónimos a las personas le dicen, usted tiene que, no puede ni siquiera en una comida puede haber alcohol. Es así, ¿verdad? Que son los 12 pasos esos que le dan a ellos. Entonces, ¿por qué? Porque es la tendencia que tiene la persona. Hay gente que dice, no, los alcohólicos nunca se curan, los que están es controlados. Nosotros podemos decir, nosotros estamos controlados por el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos dejó el Espíritu Santo. Porque nosotros leemos la Escritura y en la antigüedad el Espíritu Santo le daba sobre todas las personas. Venía sobre personas escogidas por Dios. Estuvo en Sansón y después se apartó de Sansón. Y él, miren lo que le pasó. Porque él pensaba que era el Espíritu Santo de Dios que estaba en él. Entonces, nosotros vemos que ahora el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué? Porque es la manera como nosotros podemos vencer la tendencia a pecar. Y esa tendencia es la iniquidad. La iniquidad se transfiere de generación en generación y puede destruir una familia, una ciudad y hasta una nación. Ahí está Israel, sus iniquidades los destruyeron, los esparcieron, estuvieron esparcidos por años y años y años, hasta que en el año 1948 Dios otra vez los recogió y volvieron a ser una nación. Estuvieron esparcidos porque eran sus iniquidades sobre ellos los que los esparcieron. Entonces, nosotros vemos que la iniquidad, yo tengo por aquí el concepto de iniquidad, yo se me perdió. La iniquidad se transfiere de generación a generación. Puede destruir una familia o una ciudad, una nación. La iniquidad es una tendencia tan fuerte hacia el pecado que no te permite ver lo que Dios está diciendo y haciendo. Y nos trae y se transmite de generación en generación, de padres a hijos. Iniquidad. La raíz de esta palabra quiere decir lo torcido. Eso que está en el corazón del hombre, eso es lo que quiere decir iniquidad, lo torcido, es decir, lo injusto, lo que está mal delante de Dios. Vamos a ver en Jeremías 17:9 y vamos a ver algo que está torcido en el corazón del hombre. Jeremías 17:9-10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
La palabra hebrea que se usa para corazón aquí es la palabra lev, L-E-V. Y quiere decir, esa palabra quiere decir chueco, torcido. Es decir, el corazón nuestro está torcido. Ahí dice que la iniquidad es lo torcido. Entonces la iniquidad es lo que está en nuestro corazón, es nuestra tendencia pecaminosa. Por eso dice que el corazón es engañoso, y dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas, y dice, y perverso. Es decir, le sale todo lo malo. Y después dice, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces la iniquidad es eso, lo torcido, eso que está en nosotros. Hay unos por ahí, unos teólogos y unos predicadores que afirman que está en el ADN nuestro. Yo no sé, de pronto, científicamente no se ha probado nada, pero científicamente se ha probado que muchas cosas están en nuestro ADN. Nosotros tenemos un código genético y a través de ese código genético se nos transmiten cosas hereditarias de nuestros padres, el color de los ojos. Gregorio Mendel descubrió la herencia. Yo creo que cuando estudiamos mismo la ley de Mendel, donde nos dice que los granitos de frijol blanco y los negros y los pollitos amarillos, ahí ese hombre descubrió que hay factores hereditarios, caracteres que se transmiten de padre a los hijos, y se transmiten. Hay cosas que uno tiene y dice, eso tenía tu abuela. Mi mamá tenía una marca de nacimiento, un lunar, pero era una mancha. Mi hijo la tiene en la espalda. La bisnieta, la última que nació, la tiene en un brazo, y hay varios que lo tienen. Yo no lo tengo, ni lo tiene mi hermana, pero se transmitió a los nietos, a los bisnietos. Es decir, son las características hereditarias. Yo tengo dos de mis hijos que tienen los ojos claros, y mi abuelo, cuando nació mi hijo mayor, estaba vivo aún, y cuando lo vio, mi abuelo lloró. Cuando conoció a mi bebé, tenía como 6, 7 meses, y dijo, wow, igualito a Antonio, mi hermano, su hermano que había venido de Italia, dijo, igualito a Antonio, sus ojos claros, son igualitos. Entonces, nosotros a veces decimos, ¿y a quién se carga esos ojos? Es decir, la herencia. Entonces, mi nieto, el retrato mío. Así mismo es. Entonces, nosotros, quizás esta gente que afirma que eso está en el ADN se basa en los rasgos hereditarios, pero científicamente no hay nada comprobado de que las maldades y todo eso se transmitan hereditariamente. Pero esas consecuencias nosotros las vamos a pagar. Vamos a ver Números 14, 33, 34, y vemos cómo Israel pagó las consecuencias de sus iniquidades. Números 14, 33, 34. Entonces en el desierto ya habían salido de Egipto, ya habían ido a mirar la tierra prometida, ya habían mandado a los 12 espías, y ya ellos habían venido y se habían vuelto contra Dios. Ya Dios les había dicho que se iban a quedar en el desierto y que iban a vagar ahí 40 años. Ellos le habían dicho a Dios, aquí nos vamos a morir en este desierto. Este desierto va a ser la tumba para nuestros hijos, habían dicho los israelitas. Y ahora Dios les dice, en el versículo 23, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeliones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Es decir, hasta que el último de esos rebeldes se muriera, ellos no iban a entrar a la tierra prometida. ¿Y quiénes eran los que iban a pagar esas consecuencias? Los hijos. Los hijos iban a estar pastoreando en el desierto por 40 años, y después le dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Es decir, Dios les dijo que iba a ser como ellos habían dicho. Ellos mismos se maldijeron, ellos mismos dijeron, porque ellos dijeron, Dios
Negaron todo lo que había hecho Dios. Dios los sacó de Egipto con portentos, con una mano poderosa, de un faraón que los tenía. Egipto era una potencia. Egipto era el Bajo Egipto, el Alto Egipto. Egipto era una potencia del tiempo. Y Egipto tenía un control, dominio sobre muchos países de la región. Y ellos fueron esclavos por 430 años en Egipto. Y Dios los liberó, Dios los sacó con cosas que ellos pudieron ver, vieron todas las plagas, Dios mandó, una noche les dijo, van a hacer una cena, van a matar al cordero, van a pintar las puertas, y vieron que todo eso funcionó. Ellos vieron que los hijos de los primogénitos de los israelitas no murieron todos los primogénitos de los egipcios, y vieron como Dios los sacó. Después, cuando se vieron acorralados en medio del mar, vieron como Dios abrió el mar y como ellos pasaron. Ellos vieron todas esas cosas. Quisieron agua y empezaron a quejarse de Dios. Todo el tiempo cuando pasaba algo ellos se quejaban de Dios, se quejaban. Dios dijo que 10 veces se habían quejado de él. Dios se las llevaba contadas. Que se quejaron de él tantas veces, siempre. Y la última fue esta, cuando iban a entrar a la tierra prometida, y Dios mandaron a 12 para que reconocieran la tierra. Fue un príncipe de cada tribu, y 10 vinieron y dijeron, no, pero qué más, esos son gigantes, esas son ciudades amuralladas, ahí nosotros no vamos a poder entrar, nos van a desbaratar. Pero había 2, que eran Caleb y Josué, dijeron, no, Dios los va a deshacer, ellos van a ser como pan y se van a deshacer delante de nosotros, y Dios los va a entregar en nuestras manos y Dios nos va a dar la tierra. Pero la mayoría oyó lo negativo. A veces tenemos esa tendencia y oímos lo que más nos influye, lo malo. Lo malo influyó a la mayoría del pueblo y se rebelaron contra Dios y le dijeron a Dios, para eso nos sacaste del desierto, para eso nos sacaste de Egipto, para hacernos morir aquí en el desierto. Este desierto va a ser nuestra tumba para nosotros y para nuestros hijos. Y Dios se enojó contra ellos. Entonces Dios ahí les está diciendo, sus hijos van a andar pastoreando en el desierto 40 años y llevarán sus rebeliones. Es decir, el pecado de los padres, los hijos van a pagar las consecuencias. Josué y Caleb le creyeron a Dios, y otra gente, y más gente, creyeron en que Dios los podía meter en la tierra prometida y que Dios iba a destruir toda esa gente que estaba ahí. Pero ¿saben qué? Josué y Caleb no vieron la tierra ahí mismo, tuvieron que esperar también 40 años, porque también pagaron la consecuencia del pueblo. Entonces, sí pagamos las consecuencias de los pecados de los otros, sí. Yo no sé cómo se llaman, si se llaman maldiciones generacionales, si se llaman pecados hereditarios, pero yo sé que las consecuencias sí nos van a alcanzar. Las consecuencias de lo que nosotros hacemos sí van a afectar a nuestros hijos. Miren los hijos de un narcotraficante. El hombre vivió toda la vida y todo lo que hizo, no vamos a mencionar a ninguno. Y los hijos, mira, se han tenido que cambiar la identidad de ellos, se han tenido que ir para otro país que no era el país donde nacieron, han tenido que cambiar toda su vida. ¿Por qué? Porque las consecuencias de los padres, tienen temor de sus vidas, porque los padres tienen muchos enemigos, mataron a mucha gente, ellos tienen temor, ellos no hicieron nada, no cogieron un revólver, no mataron a alguien, no hicieron daño a nadie, pero están pagando las consecuencias que hicieron los padres. Igualito pasa el pecado, igualito pasa. Los hijos nuestros van a pagar. Por eso nosotros tenemos que estar firmes y parados en las escrituras, porque los hijos van a pagar las consecuencias. Cuando nosotros vemos que la gente se ciega, el Satanás ciega a la gente, el pecado a la gente lo ciega, cuando la gente empieza a practicar el pecado le nubla a la gente la mente. ¿Vieron cómo está en Israel? No hay un pueblo que haya visto las cosas que vieron ellos. Miren cómo le hablaba Dios, le dije, tú nos trajiste aquí para hacernos morir. Es decir, ellos dudaron, ellos no pudieron entender nunca el plan de Dios para ellos. Ellos dudaron que Dios tuviera una buena intención con ellos. Ellos dudaron de los planes de Dios, porque le dijeron a Dios, nos sacaste de Egipto para hacernos morir en este desierto. ¿El plan de Dios era que ellos se murieran en el desierto? No, era llevarlos a una tierra que le había prometido hace muchos años al
antepasado de ellos, que era Abraham. Eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era que ellos llegaran a esa tierra, que ellos entraran a la tierra. Y ellos se quedaron en el desierto. ¿Por qué se quedaron en el desierto? Porque Dios los llevó al desierto. Vamos a ver Deuteronomio 8, 2 y 4. Y ahí ya terminamos. Y la semana que viene vamos a seguir. Porque vamos a ver bíblicamente cómo sí afecta las consecuencias generacionales. Deuteronomio 8, 2 y 4. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y después dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían comido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Y después le dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Es decir, Dios los metió en ese desierto para ver lo que había en su corazón, y Dios encontró que ellos no estaban aptos para ir a la tierra prometida. Se quedaron en el desierto. Toda esa generación se murió en el desierto. Necesitó Dios terminar con toda esa generación para que la nueva generación que viniera había sido criada bajo los preceptos de Dios, había tenido la ley, había tenido todos los mandamientos, conocía todas las ordenanzas, se habían sometido a Dios. Para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, tuvo que suceder todo eso, y se llevaron 40 años para que pasara. Se dice que una generación puede durar 40 años, una generación puede, supuestamente por la Biblia, puede durar 70 años. Dice que el hombre puede vivir 70 años y los más robustos hasta 80 años. Entonces, estamos viendo las dos tendencias de las maldiciones generacionales. Vimos la tendencia, los que dicen que no existe, que no es bíblico, que es antibíblico, y ahora estamos estudiando la tendencia que dice que sí existe, y estamos conciliando las dos. Yo les estoy diciendo que no se trata de que yo me voy a poner a gritar y que voy a romper las maldiciones. Se trata de que yo tengo que aprender a vivir para Dios. Me tengo que someter al Señor. Ahí vimos a Israel. Todo ese pueblo rebelde, malagradecido de Dios, que no tomaba en cuenta a Dios, se murió y se quedó en el desierto. Y sus hijos tuvieron que crecer en el desierto. Sus hijos tuvieron que vivir todo lo que es vivir en un desierto, tuvieron que pasar todo eso. Y hasta las personas que le creían a Dios, porque Caleb y Josué, ellos no se pusieron en contra de Dios, por eso ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Pero también tuvieron que pasar por las consecuencias. Entonces las consecuencias sí nos van a seguir. Las consecuencias de nuestros pecados sí van a ir a afectar a nuestros hijos. Israel pecó delante de Dios, se quedó en el desierto porque no supo, no pudo sacar de su corazón la iniquidad. Entonces, vimos, la iniquidad es la tendencia a pecar. Por eso nosotros tenemos que estar sometidos a Dios, tenemos que vivir bajo el dominio del Espíritu Santo. Por eso el cristiano no se puede mover para los lados. El cristiano tiene que estar, el cristiano no puede coquetear al mundo. Un momentico, déjame ver esto, un poquito, no importa, un poquitico no hace daño. Un poquitico hace daño, un poquitico nos echa a perder nuestra comunión con Dios, un poquitico se queda en nuestra mente. Usted sabe que está probado científicamente, lo estaba leyendo en estos días, dice que si usted mira una imagen pornográfica
gráfica, dice que esa imagen se queda en nuestra mente más de 50 años. Usted sabe, la persona que vive viendo eso todo el tiempo, eso es algo que está en su mente. Usted sabe la guerra que esa persona tiene. Entonces, nosotros tenemos que vivir sometidos a Cristo. Por eso dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que vivo ahora la tengo que vivir a través de Cristo, que me dio esta nueva vida. Y recordar siempre que las consecuencias de lo que yo haga va a alcanzar a los que vienen atrás de mí, que no tienen ninguna culpa. Porque nosotros decimos, como decíamos al principio, pero ¿qué culpa tengo yo de que mi padre haya hecho esto? Las consecuencias nos van a alcanzar. Por eso tenemos que vivir sometidos a Dios. Y lo vuelvo a decir, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirán de vosotros. Esa es la única manera que nosotros tenemos que tener pinchada la carne nuestra, vivir sometidos a Dios.